Advertencia, se recomienda discreción. Este programa no es apto para conservadores, aleluyos, fans de la cotorriza ni defensores de Platanito. Queda prohibida su distribución con fines de lucro, a menos de que me brindes el 80% de las ganancias que obtengas de esto. Si no te suscribes a mi canal de YouTube, cuando digas que solo te falta que te orine un perro, te va a orinar un perro. La crema antiprejuicio se vende por separado. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a La Coja que Coge, un espacio donde hablaremos sin prejuicios de la sexualidad de las personas con discapacidad. Porque sí, gente, aunque no lo crean, nosotros también cogemos. Una disculpa por el retraso este día, ya sé que el capítulo tenía que haber salido la semana pasada, pero lo retrasamos porque hoy vamos a tocar un tema muy importante que saben que a mí me interesa muchísimo y pues la idea era tener a nuestra primera invitada el día de hoy. Vamos a hablar sobre asistencia sexual. Y para eso hoy nos acompaña Ariana, que es presidenta y fundadora de Rebelión Feminista y es una mujer con discapacidad. Ella es española y es especialista en estos temas de asistencia sexual. Así que bienvenida, Ariana. Cuéntanos, ¿cómo Buenas, estás? pues muy bien, encantada de estar por aquí, de ser la primera invitada, un honor. Sí, la primera, ella está inaugurando esta sección donde en algún momento tendremos invitados, no les prometo que todos los episodios, pero sí en algunos, sobre todo en temas importantes, así que empiecen a decirnos si quieren que invitemos a alguien, si quieren que hablemos con alguien, adelante, déjenlo en los comentarios o en mis redes sociales o así, y pues vamos a inaugurar. Estamos muy contentos de que estés aquí, Ariana, y Lo mismo eh, digo. muy emocionados porque el tema es fuerte, es importante y es necesario. Entonces, perdóname, te interrumpí, creo que soy grosera, pero estoy muy emocionada de tenerte aquí. No, no pasa nada en absoluto. Suele ser un tema que genera no solamente debate, sino bastante respuesta de odio directamente, lo cual es bastante peligroso porque yo, hablando de este tema, me he encontrado desde preguntas genuinas hasta insultos y cosas bastante feas. Sí, a mí también me ha pasado y es que son temas que de por sí, en general, la sexualidad siempre es un tabú. Los temas sexuales Ujú. son un tabú y cuando lo combinamos con la discapacidad, con todos los temas que ya hemos hablado también en estos episodios, como la infantilización, en Ujú. general el capacitismo, la angelización de la discapacidad, todo esto, pues se combina y es pues súper satanizado, ¿no? Es como, no, eso es lo más prohibido entre lo prohibido. De por sí no puedes hablar de sexualidad o de sexo, menos puedes hablar de esto hablando de la discapacidad. O sea, las personas con discapacidad no pueden hacer esas cosas pervertidas, ¿no? Casi, casi te dicen. Y pues sí genera mucha controversia. Pero antes de empezar, pues me gustaría que nos hablaras un poquito de ti, de a qué te dedicas, lo que hacen precisamente con esta colectiva, esta asociación, etcétera. Pues bueno, nosotras somos una asociación que tiene ya unos 10 años casi. Estamos a nivel estatal, aunque nuestro mayor funcionamiento, por así decirlo, está en donde vivo yo, que es en León, que está en el norte de España. Y sobre todo nos encargamos de acompañamiento a víctimas de violencia machista o violencia sexual, también a personas del colectivo queer. Y por supuesto, yo llevo varios años encargándome de una sección dentro de la asociación que surgió de forma completamente inesperada, que es ayudar a todas aquellas personas discas que no tienen ni idea de cómo comenzar a pedir lo que es la discapacidad, a poder realizar todos esos trámites inaccesibles, eh, porque al final nadie nos lo quiere explicar y muchas veces nos encontramos de cara con las instituciones que son completamente inaccesibles, y cuando estás sola y no tienes a nadie que te pueda ayudar o no quieres, porque tenemos derecho a ser autónomas y a tener nuestra autonomía, pues nosotras nos encargamos a ayudar a todas esas personas que lo necesitan.
Y bueno, aparte de eso, también damos formaciones a profesionales, tanto en centros educativos como en centros médicos y otros centros ya no nos han llamado aún, pero si quieren pueden hacerlo. Y bueno, también damos charlas para, normalmente de forma completamente gratuita, para instituciones públicas y en bibliotecas o en librerías a veces, sobre temas queer, feminismo, discapacidad, etcétera. Y bueno, hacemos muchas cositas. Me encanta porque es un trabajo que, lo que veníamos diciendo hace rato, es un trabajo que realmente nadie hace, que nadie le presta interés, que a nadie le importa y que pues Ujú. nosotros empecemos a hacer este trabajo desde lo poquito o lo mucho que podemos hacer, creo que siempre aporta, ¿no? Y pues generar desde la empatía, la accesibilidad y la apertura a todos estos temas y a todas estas situaciones, pues creo que es maravilloso, ¿no? Todo lo que hacen. Y sobre ti, cuéntanos, eres también una mujer con discapacidad, ¿cierto? Sí, y a ver, yo soy discapacitada de nacimiento, sin embargo, no fui consciente de ello hasta los 14 o 15 años, porque bueno, yo tengo 5 enfermedades cerebrales, algunas de ellas son enfermedades raras, y aparte de eso soy sorda parcial del oído izquierdo, y bueno, también soy una mujer psiquiatrizada, porque suele ir muy de la mano el ser disca y tener algún tipo de mm, padecimiento psíquico. Todo ello se junta y me jode la puñetera vida, no por, no por la discapacidad en sí, sino por el sistema capacitiza en el que nos encontramos. Y precisamente yo me di cuenta a los 15 años porque me tuvieron que operar, una de las primeras veces siendo adulta, consciente de lo que estaba pasando. Y fue la primera vez que no tenía excusas para no pedir ayuda cuando la necesitaba. Y me di cuenta de toda la ayuda que necesitaba y dije, joder, pues a lo mejor no estoy tan equivocada al decir que a lo mejor soy disca. Y pasé por mi primer luto disca, me acepté como discapacitada, me acepté en mis propios términos y aún así no fue hasta hace poco que terminé de construir muchísimas cosas que me han ido afectando. Y bueno, sí, soy disca y orgullosa. Y como dice mi camiseta, aunque no se ve una mierda, no sé por qué lo intento, eh, el dolor es crónico, pero mi culo es icónico. Claro, y es que es lo que yo siempre he dicho, ¿no? O sea, sí, porque sobre todo cuando te hacen bullying y todo este tipo de Uh cosas, -huh. cuando recibes violencias, te dicen, ah, es que tienes que aprender a aceptarte para que no te afecte, ¿no? Y es de, no, yo acepto mi discapacidad, lo que no acepto es tu capacitismo, ¿no? Exactamente. Entonces, sí siento que va mucho por ahí, como dices, que a la mayoría de las personas nos pasa porque además le tenemos mucho miedo a la palabra discapacidad, ¿no? Porque siempre nos han llenado y está tan cargada de cosas negativas la palabra discapacidad que siempre nos han hecho pensar que es algo malo, que es algo que está mal, que es algo por lo que debes de llorar o por lo que debes de sufrir, que ya estás perdida, ¿no? Totalmente. Y pues no es cierto, Para que te siempre hagas lo una que idea, para que te hagas una idea, este año yo marché en el Orgullo con un cartel enorme, más grande que yo, de hecho pesaba mogollón, que ponía en grande Orgullo Tullido y todo el maldito mundo haciendo fotos a la pancarta, yo en la carroza sentada mientras otra persona me sujetaba una sombrilla, porque dentro de la organización queer en la que también milito, Ujú. me pusieron en la carroza para que no tuviera que hacer todo el recorrido andando, para que pudiera estar sentada, ahí primando la puñetera accesibilidad que necesario es. Y Claro. yo dije, vale, perfecto, pues va a haber un cartel enorme sobre discapacidad en la carroza. Y así fue. Eso es todo. Y es que es la forma en la que tenemos que empezar a visibilizarnos. Yo también el año pasado, pero eso fue en la marcha del 8 de marzo de las mujeres, y también llevé mi cartel que decía las mujeres con discapacidad también luchamos, existimos y resistimos, nada sin nosotras, ¿no? Y la gente igual se detenía y te puedo tomar una foto, te puedo tomar una foto, y estuve en, en un montón de lados en redes sociales
había artistas mexicanas que llegaban y me pedían la foto y estuve en sus perfiles, ¿no? O sea, todo Igual. esto, porque es, insisto, es muy importante. Muchas veces dentro de las mismas luchas, dentro de los mismos movimientos sociales, se olvidan de nosotros, de nosotras, Ujú. nosotres, como personas con discapacidad, se olvidan de nosotros, que al final no es nada más el hecho de ser mujeres, en este caso para nosotros lo que nos oprime, sino también el tener una discapacidad, el vivir en ciertos lugares, la economía, o sea, son muchísimas cosas y el sector más vulnerable y más invisibilizado, aún sobre la comunidad trans, que no estoy diciendo que esté mal visibilizada la comunidad trans, porque luego se van por ahí, no, 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 para nada, al contrario, pero siempre por debajo de todos, de todas y de todes, están las personas con discapacidad. Son los que menos somos escuchados, somos los que menos somos visibilizados, los que menos somos incluidos, y pues de ahí también radica esta problemática, ¿no? Y esta problemática desafortunadamente llega a temas como la sexualidad, que es algo que Exacto. de por sí es algo tabú dentro de la sociedad. Hablar de sexualidad con cualquier persona, pues se incrementa muchísimo más con la discapacidad, ¿no? Entonces, aquí mismo lo hemos también hablado, que siempre hay que empezar por definir qué es la sexualidad. Entonces, cuéntame, ¿tú cómo definirías la sexualidad? ¿Qué es? Bueno, para mí la sexualidad es un abanico enorme de cosas y experiencias que al final Claro, forman parte de ello y que son importantes en la construcción de nosotros como seres humanos, porque sí, es una parte de nosotros el explorarnos, el acariciar nuestro cuerpo, el conocer nuestro cuerpo y el que si quieres compartirlo con otras personas. Y eso me parece muy importante, no solamente de cara a las mujeres, que ya de por sí, desde la segunda ola del feminismo, venimos hablando de la necesidad de hablar de la sexualidad femenina, hasta el día de hoy, que es tan necesario hablar de lo que es la sexualidad dentro de la discapacidad, de cómo nos afecta el capacitismo en este tema, sobre todo por lo que decíamos antes de empezar el directo hablando entre nosotras, el hecho de que en las escuelas especializadas, odio ese término, eh, especializadas entre comillas para los que no sí, pueden ver nuestros aclaro, gestos. Sí, sí, pongo comillas porque no me gusta nada ese término. claro, No se da educación sexual integral, lo cual, para empezar, es un error, pero es que para continuar debería ser ilegal, ya que las claro, personas mixtas, como bien refleja el título de ese podcast, también tenemos sexo. Y está exacto. bien el hecho de que se nos informe sobre protección, que se nos informe sobre prácticas y que se nos explique sobre nuestro cuerpo, porque si no nos encontramos con que no entendemos lo que nos pasa y que muchas veces da miedo lo que ocurre. Y la sexualidad incluye no solamente lo que serían las prácticas sexuales en sí, sino también ese conocimiento, ese como esa autoexploración o ese concepto sobre lo que necesitamos o dejamos de necesitar. Claro, aquí lo hemos dicho, la sexualidad es básicamente un todo, desde el poder conocer tu cuerpo, no poder nombrarlo, poder reconocerlo, tu identidad, aceptar tu Ujú, identidad, reconocerte como persona cis, trans, no binaria, la orientación sexual, ¿no? O sea, es realmente un todo que constituye precisamente a las personas y a la socialización entre las personas, ujú. ¿no? Entonces, por eso es muy importante entender esto, porque la gente, insisto, aun cuando sea personas sin discapacidad, o sea, la sociedad en general, ¿cuántas veces no hemos oído que, por ejemplo, los padres dicen, ay, no, es que a mis hijos no les den educación sexual porque están muy chiquitos, les van a despertar la sexualidad, porque piensan que a niños de 6 años les vas a enseñar posiciones sexuales, y no, Cuando les no, vas a enseñar cómo se llaman sus genitales, cuáles son las partes que nadie debe de tocar, que no deben de exacto. permitir que
que los besen o los acaricien y mucho menos sin su consentimiento, ¿no? Todo eso es parte de la educación sexual y todo eso es parte de la sexualidad que tenemos también. Y que además está comprobado científicamente que tener una adecuada educación sexual integral nos protege de los abusos sexuales durante la infancia. Y Claro. esto se ve reflejado también en el hecho de que las personas discapacitadas tenemos un alto porcentaje de agresiones sexuales a lo largo de nuestra vida y sobre todo las mujeres discapacitadas, también los hombres, por supuesto, y también las personas no binarias, y de hecho si eres queer ya ni te cuento, Claro. pero es que las mujeres discapacitadas tenemos un 50% de posibilidades de sufrir una agresión sexual a lo largo de nuestra vida. Y también tenemos un alto porcentaje de caer en trabajo sexual o en prostitución incluso, o incluso en trata de seres humanos, que hace poquito salió un estudio aquí en España al respecto, y se veía como las mujeres discapacitadas eran engañadas por mafias que las utilizaban para hacerse OnlyFans y Ujú. otras plataformas del estilo y poderlas explotar de esta manera. Y era un alto porcentaje de mujeres discapacitadas. Y es bastante aterrador. Yo, de hecho, he trabajado en un chat de esta índole y te sorprenderías en la cantidad de engendros, por llamarlos de alguna manera, que hay por ahí escondidos pagando para poder hablar con lo que creen que es X persona o decir las auténticas barbaridades, que al Ujú. final quien está al otro lado lo más probable es que sea una persona vulnerable. Y Claro. esto también es muy importante hablar de ello. Sí, es muy importante porque en España no sé bien cómo está la situación, pero por ejemplo aquí en México y en Latinoamérica en general, simplemente no hay ni siquiera estadísticas, ¿no? No hay información al respecto. Las estadísticas que tenemos más recientes son de, si no me equivoco, hace 2 años y donde hablan que 75% de las mujeres con discapacidad han sido víctimas de algún tipo de agresión sexual desde acoso, tocamientos o violaciones o cualquier tipo de agresión sexual, el 75% de las mujeres con discapacidad mexicanas hemos sido Claro. víctimas de algún tipo de agresión sexual. Es algo, insisto, muy fuerte porque no se habla, ¿no? Y lo que decimos sobre la sexualidad, porque por ejemplo aquí también se ha dicho que, insisto, no hay estadísticas oficiales, pero se han hecho algunas investigaciones donde nos hablan de que eh, también todavía hay esterilizaciones forzadas, ¿no? A mujeres con discapacidad. E insisto, eso también es parte de la sexualidad, el hecho de no Aquí, permitirles a las mujeres decidir. Y lo que yo siempre he dicho, ¿no? Con respecto, por ejemplo, al feminismo, que desafortunadamente también nos tienen muy invisibilizadas a las mujeres con sí, discapacidad, sin intención, porque no es como de, tú no importas, no, sino porque no abren espacios, ¿no? Entonces, nos tienen muy invisibilizadas, pero es lo que yo he dicho, siempre utilizamos la frase, la maternidad será deseada o no será, y para todas lo primero que se nos viene a la mente es el aborto, lo cual está sí, bien, o sea, no vayan a creer que soy pro vida, porque no, lo cual está sí, bien, pero al final la maternidad será deseada o no será, también viene de esta parte, ¿no? De decir, bueno, hay mujeres que sí desean ser madres y no se los claro, están permitiendo. ¿Por qué? Porque las hacen esterilizarse a la fuerza, porque las hacen abortar a la fuerza, porque no ujú, les permiten tener una pareja, por infinidad o porque el mismo gobierno les quita a sus hijos por tener una discapacidad, ¿no? Aun sí, cuando ellas quieren y pueden ser madres y no se los permiten. Entonces también hay que ver el otro lado de la moneda. Y esto no es el pensamiento pro vida de, es que tú que sí puedes, no, 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 no. Al contrario, creo que cada una, sin importar nuestra condición, sin importar nada, tengamos el derecho y la libre elección a decidir si somos madres o no. Y esto es parte de la sexualidad que muchas veces claro. no vemos, ¿no? Aquí en España, por ejemplo, se prohibió la esterilización forzosa por fin en 2020, si no me equivoco, que es como ya era hora. Sí, Eh,
Llegas un pelín tarde, pero bueno, hemos conseguido que se prohíba después de una larga lucha de mujeres discas y activistas discas feministas que han estado peleando con estos derechos, y aún así se siguen realizando otro tipo de, pues eso, lo que tú dices, que no son esterilizaciones como tal, pero son, por ejemplo, terapias hormonales que Ujú. no controlan esas mujeres y que las impiden igualmente reproducirse, o abortos prácticamente obligados al respecto. Hay un documental muy bueno en YouTube, completamente gratuito. El documental es de una organización de personas discapacitadas de aquí de España que se llama Plena Inclusión. Concretamente creo que es de la sede de Plena Inclusión Madrid, para que sea más fácil buscarlo en YouTube, y es de la colección de los documentales sobre familias, concretamente el de maternidad y discapacidad, que sinceramente es muy duro. Yo lloré como una Magdalena viéndolo, porque son historias reales de mujeres reales contándote que querían quitarle a sus hijos por ser mujeres discapacitadas, una mujer contándote que cuando fue a hacerse la prueba de embarazo a la matrona, cuando le dieron el positivo directamente le dijeron, ¿cuándo te damos la cita para abortar? Sin ni siquiera dejarla decidir, y cosas similares que de verdad es muy duro de ver y no me imagino ya vivirlo. Claro. Pues ahí tienen el documental, amigos, amigas, amigues. Así que vayan a verlo. Nos dices que estás en YouTube. Está en YouTube, ¿verdad? Sí, yo lo he visto en YouTube y de verdad está incluso con subtítulos, que para mí eso es importante y está muy bien. Sí, vayan a verlo. Es muy importante y también es muy interesante ver ese tipo de cosas que por las que no atravesamos todas, todos y todes, ¿no? De por sí, la discapacidad es importante y también es interesante que se abran estas conversaciones para que las personas sin discapacidad pues puedan entender, ¿no? Todo lo que vivimos y todo lo que conlleva todo este sistema capacitista en el que vivimos y empezar a Ujú. cambiarlo. Pero aún dentro de la misma comunidad con discapacidad, pues no todas las personas pasamos por ese tipo de situaciones. Entonces es importante y es, insisto, interesante ir a ver todo este tipo de documental. Bueno, no todos, porque hay unos muy malos Ya te digo. que los ponen horrible, pero sí es importante ver este tipo de historias, ¿no? Insisto, abrir espacios para ser escuchados, escuchadas y escuchades, em, siempre desde la perspectiva de la discapacidad y no desde esta perspectiva, insisto, de infantilización, de angelización o de superación o del porno inspiracional, que ya también lo hablamos en algún episodio anterior, no desde este sentido de, les voy a enseñar para que se inspiren y puedan vivir, no, 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 Ujú. sino desde ver la problemática que hay y cómo podemos empezar a cambiarla, cómo podemos buscar una solución respecto a la problemática de las personas con discapacidad. Y pues ahí está Sí, la recomendación de hoy. es muy importante, sobre todo a la hora de buscar contenido, huir del... aquí en España decimos porno de automotivación, Ujú. que es lo mismo que el porno inspiracional que decís por allá, y telita, porque además nos hemos encontrado cada cosa que encima te ponen como contraargumento a lo que les estás explicando, que de verdad que a veces me dan ganas de asesinar gente, pero es Sí, ilegal. exacto, exacto. Pero bueno, entonces vamos a adentrarnos un poquito más al tema de la sexualidad y de los asistentes o de la asistencia sexual. Pero para empezar esto, ¿tú crees que hay algún tipo de diferencia entre la sexualidad de las personas con discapacidad y la sexualidad de las personas sin discapacidad? Y si sí, ¿cuál sería esa diferencia o cuáles serían esas diferencias? Yo creo que cada persona tiene una forma de vivir su sexualidad completamente distinta, que no depende de si es disca o no,
sino que depende de cada persona. A cada persona nos gustan unas cosas, no nos gustan otras, cada persona siente más en una zona erógena, otras sienten menos, a unas les gusta la penetración, a otras también, y a otras no. Y hay gente a la que le gusta el sexo oral y hay gente a la que no le gusta, y hay gente como a mí que me va al BDSM. Todas esas cosas pues dependen de cada persona y Claro, depende de cada situación. El problema que tenemos las personas discapacitadas es que da miedo hablar de nuestra sexualidad y que podamos decir libremente, pues mira, a mí me va esto y me gusta que me des por aquí o me gusta que me comas esto o claro, me gusta esta postura o esta otra, o me gustan las chicas, me gustan los chicos, o soy una persona intersex como es mi caso. Todas esas cosas son importantes y no conseguimos hablar de ellas porque te encuentras con comentarios muy hirientes y muy incómodos. A mí me han llegado a sí, preguntar, es que de verdad ya me hace gracia, pero en su momento me quedé con una cara horrible. Debido a mis patologías, no puedo hacer esfuerzos físicos porque me hago daño y me puedo llegar hasta morir en un momento muy exagerado, pero bueno, sí. enfermo si hago esfuerzos físicos. Y cuando lo comenté, la primera pregunta que me hicieron fue, ah, ¿y entonces cómo follas? Y fue, con mucho cuidado. Claro, a mí me lo Y han dicho, ¿no? De esta parte, sobre todo, por ejemplo, de estos discursos tipo providas, de, pues, ¿para qué abres las piernas, no? Y a mí me han dicho, ¿y tú de qué te quejas, no? Porque ¿para qué pides el aborto si tú ni las piernas puedes abrir? De, ay, pues, qué triste tu caso de que pienses que solo abriendo las piernas se puede, porque hay que tener mucho ingenio para estar con alguien como yo, ¿no? Para ya, entender pero cómo yo, se puede. Entonces, esto sucede, insisto, mucho y con muchas personas, y hay muchas personas que piensan que no puedes y o que ni siquiera te lo preguntan, que asumen que no puedes ujú, o que no debes, ¿no? Y entonces voy a repetir esto muchas veces y las veces que sean necesarias. Ahí llegamos a esta parte de la infantilización, ¿no? De vernos como niños y decir, tú no puedes, tú no debes, entonces pues tú aparte. Y eso está mal. Yo respondiendo a esta misma pregunta, porque yo también me la hice hace mucho tiempo, de cuál sería la diferencia entre la sexualidad de personas con discapacidad a la de personas sin discapacidad, creo que la diferencia que hay, que es muy marcada, es el capacitismo precisamente ujú, que vivimos, ¿no? De por sí, insisto, el sexo o la sexualidad es muy tabú todavía, pero para nosotros el capacitismo pues nos hunde muchísimo, ¿no? Desde el hecho de negarnos muchas cosas como los anticonceptivos, hasta el hecho de, como ujú, tú dices, ni siquiera poder abrirte con tu pareja, con quien tienes a lo mejor toda la confianza, a decirle, pues a mí me gusta que me amarres y que me pegues y que me escupas, ujú. porque entonces te ven como alguien bueno y entonces hasta ellos mismos, y a veces es inconsciente, ¿no? Se sienten como si fueran unas malas personas por hacer eso porque Sí, tienes una discapacidad, porque es que cómo voy a maltratar a una persona con discapacidad, ¿no? Y tú ya estás acá así de ahórcame, ahórcame, y él no quiere porque dice, no, es que a las personas con discapacidad se les respeta, ¿no? Y no, no va por ahí. a mí normalmente en ese ámbito, porque a mí me va muy duro las cosas como son, y y mi pareja también es disca, y muchas veces suele bromear conmigo con que no puede darme tan fuerte como a mí me gusta porque me mata. Y yo como, pero yo quiero. Un ganar-ganar, ¿cuál es el problema? Ya pasando de estas diferencias, cuando nosotros quitamos precisamente todas estas ideas y todo este capacitismo, realmente no tenemos una diferencia. Como dices, cada individuo es diferente y cada Ujú, uno tiene gustos y tiene preferencias y todo completamente diferente a los demás, ¿no? Entonces, basado precisamente en esta diferencia,
vi que se abrió, o bueno, basado en este capacitismo sobre la sexualidad y todo esto, vi que se abrió un debate muy grande ahorita para los premios Goya y aquí vamos precisamente ya con el tema fuerte e importante. Se abrió un debate muy fuerte. Para los que no saben, los premios Goya son los premios De del cine. cine de España, del cine español. Es como los Arieles de aquí, o Arieles, ¿no? Se dice. En México, allá están los premios Goya y apareció un actor con discapacidad que habló precisamente del derecho a tener, a la sexualidad y a las relaciones sexuales de las personas con discapacidad. Declaraciones que causaron muchísima controversia. Lo pueden buscar, es Telmo Irureta, el actor, y pueden buscar sus declaraciones, están en YouTube y prácticamente en todas las redes sociales, y para que vean cuál fue esta controversia. Pero cuéntame un poquito, Ariana, de cuál fue esa controversia, por qué se generó y pues cuál fue el pleito, ¿no? Porque sí vimos que se hizo pues bastante grande y ya empezaron a Viral. meter un montón de cosas y empezaron a dar argumentos que nada que ver. Entonces, cuéntame un poquito. Lo primero fue, para ser exactas, es el ganador del Goya Actor Revelación de este año, que es una persona discapacitada, concretamente, y si no me equivoco, que esto sí que no lo tengo yo muy seguro, creo que tiene parálisis cerebral, y su discurso en los Goya no tendría nada reprochable, porque de hecho habla del derecho a la sexualidad, no habla del derecho a la asistencia sexual, sino a la sexualidad. No tendría absolutamente nada reprochable si no fuera por declaraciones que ha hecho fuera. Porque fuera de ese discurso, que sinceramente a mí me parece que se podría haber hecho mejor, se podría haber hecho peor, pero no es un mal discurso, sí que ha dicho que él ha pagado por sexo debido a que las personas discapacitadas no somos deseables y que es la única forma que tenemos de poder acceder a los encuentros sexuales. Y estas son las declaraciones que son un problema. Y son un Ujú, problema desde el momento en el que relacionas que la discapacidad no es deseable. Eso es lo primero, que somos seres que no merecemos amor ni afecto, que eso ya me parece grotesco. Y luego aparte el tema de que relaciones directamente y justifiques la prostitución o el pagar por tener relaciones sexuales con el, claro, es que si no me quiere nadie, pues tendré que pagar por esto, ¿no? Para empezar, y dicho malamente porque hay muchas cosas que matizar, tener sexo no es un derecho. Igual que ser padre no es un derecho. ujú, Eso lo primero, lo que tenemos derecho es acceder a nuestra sexualidad y a nuestra intimidad y a nuestro cuerpo, conocerlo. A eso tenemos derecho y eso es por lo que necesitamos pelear. Pero el sexo en sí no es un derecho, nadie se ha muerto por no follar en toda su vida. Que se lo digan a la gente que no le gusta el sexo, sex repulsed claro. que se llama. Claro, y es que es lo que también hemos venido hablando mucho en este podcast, que hay una diferencia muy grande entre sexualidad y sexo, ¿no? Reducir la sexualidad a este acto, a este contacto, es pues precisamente muy reduccionista y muy absurdo, porque no va nada más por ahí. Pero yo sí tengo una duda, ¿no? Estoy completamente de acuerdo contigo con que las declaraciones sobre que ha pagado por sexo, sobre el decir que no somos deseables, es pues grotesco, ¿no? Y completamente incorrecto, pero también lo podemos ver desde su vivencia, ¿no? Y desde la vivencia de muchas Claro. personas. Y ahí me gustaría saber tú qué opinas, ¿no? Porque yo también he hablado precisamente de esto, de hecho hace unos cuantos episodios hablé de la industria precisamente del cine, donde de las repercusiones, bueno, del cine, el teatro, la televisión, etcétera, de las repercusiones que tienen, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí siempre nos marcan como personas no deseables, como personas sin derecho a esa sexualidad, que si tienen un personaje con discapacidad siempre es
O sea, para acabar pronto, por ejemplo, nunca, yo no me acuerdo haber visto nunca una escena erótica en una película, no una película porno, en una película comercial, como siempre, una escena erótica de una persona con discapacidad desde su deseo, desde su Ujú, interés y desde el deseo de la otra persona, ¿no? Si es que llega a ver esas escenas, siempre son o desde el deseo de la otra persona, o desde un abuso, o desde el estar buscando algo, o desde este porno inspiracional de decir, es que le va a enseñar la lección a tal persona o tal personaje, y entonces a eso iba yo, ¿no? Yo creo que eso sí tiene mucho que ver el hecho de no sentirnos deseables, porque desafortunadamente nos cargan tanto de que la discapacidad es algo malo, es algo feo, es algo inaceptable, es algo indeseable, que nos terminamos sintiendo así. Y muchas veces dentro de la sociedad, pues sí repercute, ¿no? O sea, a mí en lo personal, sí me ha repercutido mucho en las relaciones interpersonales y en ujú. las relaciones con hombres, porque para mi mala suerte yo soy heterosexual. Entonces, Vaya, por Dios. o sea, yo sufro mucho. Dirían los pro vida, homosexualícenme con su rayo homosexualizador, por favor, porque con los hombres es muy complicado, pero a ver, o sea, a mí sí me ha pasado, ¿no? Y sí se ha restringido mucho precisamente mis interacciones con los hombres en Ujú. el sentido tanto romántico como sexual, precisamente por estas ideas, ¿no? Entonces creo que, insisto, quiero saber tú qué piensas, pero para mí creo que fue un discurso o estas declaraciones eh, fueron mal llevadas, pero al final también tienen un trasfondo que Ujú. es real. Sí, al final esto es parte del capacitismo, porque como bien tú dices, nos enseñan toda nuestra vida que nuestro cuerpo está mal, que está roto, que somos erróneas, que no estamos bien, que todo lo que nos pasa es incorrecto, es incómodo, es algo molesto incluso, y que mucha gente lo considera que estorba y nos apartan socialmente y genera un Exacto. problema de que evidentemente si tú nunca socializas con gente nodista, va a ser prácticamente imposible que aprendas a socializar mágicamente con gente nodista. Pero es que aparte a mí me parece muy gracioso el hecho de que eso nos afecta incluso a las personas discas, de Sí, no ver atractives a otras personas discas porque se les note, con comillas, que me acabo de acordar del podcast, sí, de que se les note el hecho de que, de que sean discas. Es decir, que tengan una discapacidad visible muchas veces genera rechazo dentro de la comunidad por claro, capacitismo interiorizado. Y eso no es más que violencia que hemos mamado y que reproducimos. Creo que hay un problema muy serio en la sociedad con el tema de la discapacidad y el hecho de que nos dé miedo ser nosotras mismas o nosotras mismas y compartir nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestras experiencias y vivencias con otras personas que son o no como nosotras. Y eso sí genera un problema eh, para luego el poder tener relaciones sexuales o relaciones afectivas con otras personas. Pero también creo que la solución no es el caer en la autocomplacencia y decir que ya está, sino que creo que la solución es seguir peleando, como se hace con este tipo de podcast o con otro tipo claro. de contenido, porque se elimine ese capacitismo, porque se den cuenta de que somos exactamente igual que el resto, que podemos tener nuestras peculiaridades o que podemos ser diferentes en algunos aspectos, pero que al final somos seres humanos. Como dijo un político español, somos sentimientos y tenemos seres humanos. Sí, claro. Insisto, yo creo que fue un discurso mal llevado, pero al final también es el reflejo de Sí. todo el capacitismo que tenemos. Y esto no es por disculpar sus declaraciones o por disculpar sus acciones, pero al final es entendible. Es entendible, no Uh -huh. justificable, porque
insisto, estamos tan cargados de toda esta información errónea respecto a la discapacidad que al final no solo es con las otras personas, ¿no? Como dices, que nosotros mismos rechazamos a personas con Sí. discapacidad o personas con otro tipo de discapacidad a la nuestra, ¿no? Porque es como yo tengo motriz y a lo mejor yo rechazo a personas con discapacidad visual, por ejemplo, ¿no? Ujú. Por X cosas, ¿no? Es un ejemplo, no estoy diciendo que yo lo hago, pero muchas veces es hasta con nosotros mismos. Cuando nos enseñan que la discapacidad no es deseable y todo, pues nosotros mismos nos sentimos indeseables por tener una Ujú. discapacidad, por tener una condición o por tener distintas limitaciones, ¿no? Como lo que tú decías, que contigo no puedes hacer, tú no puedes hacer muchos esfuerzos físicos y a la hora de un encuentro sexual, pues no estoy diciendo que tú lo tengas, pero te puedes sentir de esa forma precisamente por las limitaciones que hay, porque sí, al final es una limitación, ¿no? No te puedes desenvolver al 100% y creo que nadie en general se puede desenvolver al 100%, pero pues nosotros un poquito menos por las limitaciones corporales o etcétera, ¿no? Dependiendo de cada quien. Y por la falta de comunicación, porque al final Exacto. a mí es una cosa que hablo mucho de ello muchas veces cuando hablo de sexo y discapacidad. Y es que si habláramos las puñeteras cosas, la mayoría de estos problemas desaparecerían. Porque sería tan sencillo como decir, mira, no puedo hacerlo en el parque, pero puedo hacerlo en otro sitio. Vamos a Claro. ver qué otras opciones tenemos. Y ya está. El mágico mundo de la comunicación asertiva. Sí. Exacto. Practíquenlo, amixes. La comunicación asertiva siempre es la clave y es también lo que yo he dicho, sobre todo para temas sexuales, lo principal es la comunicación. Nada de que, ay, que, tállale así o acaríciale acá, porque cada quien es diferente y a cada quien le va a gustar cosas diferentes y habrá personas con las que funcione ese tipo de cosas, este tipo de acciones y hay personas con las que no, porque somos diferentes. Exacto. Entonces la comunicación siempre es la clave. Y volviendo al tema de los Goya, lo que te decía, vi que hubo una controversia muy grande, no solo por las Sí. declaraciones, bueno, o sea, todo el boom fue por las declaraciones de este actor, pero al final fue un tema que se hizo enorme, ¿no? Porque ya se Sí, hablaba, pero dime, es dime. que venía de antes. Ese fue el problema en que a lo mejor a vosotros no llegó, pero hace como 6 meses, una cosa así, se hizo viral en España, de hecho fue trending topic como varios días, salió en las noticias, fue horrible. Un documental sobre asistencia Sí, sexual que se hizo en la televisión valenciana, que era horrendo. El documental era un horror. Es que era sí, bueno, yo sí me enteré. Dios, horrible. Y claro, veníamos de ahí, de esa discusión, de haberlo hablado, de haberlo discutido, de que se metieran en el tema de las terfas a tocar los cojones, Ah, eh, como de siempre. discutir con todo Cristo, un horror. Y claro, ahora llegan los Goya, uno de los eventos de cine más importantes de España, y te plantas estas declaraciones, es que aunque no hubiera hecho las otras que eran un horror, iban a sacarle el tema. Estaba clarísimo. Entonces Claro. ya cuando se ha visto estábamos todas como, oh no, otra vez no. Y efectivamente, otra vez ha sido así, efectivamente. Habré spameado mis artículos esta semana más que en toda mi puñetera vida, porque de verdad que la gente no lo entiende. Y eso es a lo que vamos, que ya es el tema principal, porque perdónennos si nos alargamos muchísimo, son temas muy interesantes, muy importantes y que nunca se van a terminar. Entonces, pues espero que también en algún otro momento vuelvas, Ariana, pero por ahora, Cuando quieras. eh, gracias. Pero por ahora, pues vamos a empezar a tocar este tema, ¿no? Porque precisamente lo que tú dices de la gente no lo entiende, no solamente es el derecho a la sexualidad, que insisto, confundimos sexualidad con sexo o con coito o con encuentro sexual, Ujú. este, no solamente es por este lado, sino también el hecho de la asistencia sexual, que la gente no lo entiende, lo sataniza muchísimo y lo Ujú. toma como la peor barbarie de la humanidad, casi, casi,
porque pues tiene que ver con la sexualidad, tiene que ver con las personas con discapacidad y lo confunden muchísimo con otras prácticas y otros trabajos sexuales. Pero esto lo dejaremos para el próximo episodio de La Coja que Coge, ya que fue una conversación muy interesante, muy importante y muy extensa. Decidimos dejarla casi completamente sin ediciones, sin ningún tipo de corte, y pues para que la escuchen completa y no sea pesada decidimos dividirla en 2 partes. Así que esperen la segunda parte en el perfil de La Coja que Coge, y por ahora solo me queda recordarles que pueden seguirme en mis redes sociales. Me encuentran como Anieli-Rangel en Instagram, Facebook, Twitter y TikTok, y que La Coja que Coge también tiene TikTok e Instagram. También les recuerdo que tenemos un perfil en Ko-fi donde pueden hacer donaciones desde $1 para que podamos seguir realizando este tipo de contenido. Así que vayan, manden sus donaciones, recuerden que después de una buena acogida, una buena bebida. Y pues no me queda más que recordarles a las personas con discapacidad del mundo mundial que me están escuchando que la discapacidad no limite sus orgasmos. Yo soy Anieli Rangel, La Coja que Coge. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego.